En todos los grupos humanos se observan formas repetidas de hacer las cosas compartidas por la comunidad, transmitidas de unos a otros. Existen elementos que mantienen el orden establecido, que mantienen unida a la sociedad a pesar de sus contradicciones internas. Estas se conocen como prácticas sociales y aquí se inscriben conceptos como cultura, ideología, lengua, religión, identidad. La cultura está conformada por una serie de rasgos de comportamiento que se expresan en función de valores, creencias, hábitos, costumbres y normas que definen un estilo de vida. Esto tiene que ver con los significados que la gente comparte, esas ideas básicas sobre cómo funciona el mundo, sobre lo que es importante y significativo para su vida diaria, tanto en lo material como en lo simbólico. Es decir, se comparte una cultura. Antropológicamente, un rasgo cultural importante que define a la misma cultura es el sistema de comunicación simbólica o lenguaje, que le confiere su particularidad. Por eso, la cultura no se puede reconocer en elementos materiales evidentes, simplemente como el vestido o el aspecto físico de las personas, aunque bien pueden ser distintivos en algunos casos particulares. En su sentido más amplio, la cultura está constituida por estilos de comportamiento que las personas aprenden a través de su vida en la sociedad y que le hacen adquirir una identificación con sus semejantes, es decir, genera una identidad colectiva, les otorga un sentido de pertenencia que les permite sentirse parte de su grupo social de origen. Identidad es el concepto que se ha utilizado para explicar la pertenencia y adscripción a un grupo o cultura y ha tenido dos grandes dimensiones. Una de corte individual que centra el interés en las formas en las que el individuo, a través de las interacciones con otros, asume su condición de miembro de un grupo. La otra, como un concepto aglutinador que supone cierto consenso de los miembros del grupo, que se basa en las afinidades y ataduras primordiales que conforman los grupos homogéneos. La constitución de una identidad colectiva supone, en primer lugar, un proceso de construcción social de una realidad instituida a través de experiencias compartidas y prácticas cotidianas que los sujetos realizan dentro de sus espacios de acción, de tal forma que la pertenencia a un grupo, la adscripción a una cultura o a un gremio, se conforma a partir de las experiencias próximas que de manera espontánea y natural viven y comparten las personas en sus acciones diarias. En segundo lugar, la identidad se constituye en razón del reconocimiento de las diferencias, las cuales no únicamente son percibidas por uno, sino por todos los individuos. También es un mecanismo de exclusión y por tanto de ejercicio de poder, ya que la reivindicación de la diferencia conlleva la necesidad de la separación del nosotros de los otros, con la consecuencia necesaria de una jerarquización y clasificación. Es decir, yo soy lo que no es el otro. Es decir, reconocer una serie de atributos materiales y simbólicos que le son propios a las diferentes partes, como los grupos y las culturas. A este proceso también se le conoce como alteridad. El estudio de las identidades desde las ciencias sociales tocan diversos aspectos, como la identidad de género, la territorial, la identidad de clase o socioeconómica, la identidad religiosa, la identidad étnica y la identidad nacional. Estas pueden identificarse mediante categorías o roles que constituyen al yo individual. La identidad étnica y la nacional resultan especialmente importantes, ya que son identidades colectivas que en la actualidad ocupan importantes espacios de reflexión en torno a la pertenencia y respeto de los grupos y naciones del mundo. En este sentido, la pertenencia de sus miembros se genera como resultado de un proceso de socialización, por ejemplo, al interior de las escuelas, y mediante el cual se transmiten valores y creencias que sustentan la cohesión. Es decir, la identidad colectiva
no es una condición innata de las personas, sino que se construye, incorporando imágenes significativas de ser o pertenecer a un grupo y que adquieren relevancia y sentido a partir del contacto con los otros. Ideología es pensamiento socialmente condicionado que no se conoce como tal. Esta es una definición tan buena como cualquier otra para iniciar un examen de una de las nociones más difíciles y escurridizas del pensamiento social. Desde el punto de vista del marxismo, la ideología es una falsa conciencia, es decir, un conocimiento ficticio que encubre la realidad al mistificar sus contradicciones. Cada sociedad se dota de una ideología que legitima el orden imperante, justificando de forma ética la dominación clasista, presentándola como natural, inevitable, racional y necesaria. La ideología es falsa conciencia porque se relaciona más consigo misma, con los textos que engendra, que con el mundo. Es doblemente falsa porque no manifiesta la verdad sobre el mundo y porque se presenta como capaz de hacerlo. La creación de ideología es un proceso inconsciente, no deliberado. No existe un plan maléfico para generar ideas falsas que enmascaren la realidad. Estas surgen de forma inevitable porque el ser social determina la conciencia social. La clase dominante se convence a sí misma de que lo mejor para ella es lo mejor para todos, en un fenómeno conocido como sobredeterminación ideológica de clase. Siguiendo a Marx, la ideología es parte de la superestructura. Refleja y refuerza las relaciones sociales de producción subyacentes. Estructura y superestructura guardan una relación dialéctica de condicionamiento recíproco. Es decir, los cambios en un nivel se traducen en cambios en el otro. Los cambios estructurales vienen acompañados por cambios ideológicos. La ideología de cada época es funcional a los intereses de la clase económicamente dominante. Marx pensaba que el fenómeno ideológico tenía en la religión un buen ejemplo. Él caracterizaba la religión como opio de los pueblos. La frase, por supuesto, tiene muchos significados. Uno de ellos es el opio como una droga que permite al que la ingiere dejar de sentir dolor y escaparse de la realidad. De esta forma, la religión es una colección de creencias que alivia el sufrimiento de los oprimidos con la promesa de una recompensa en el más allá, expresando la miseria real y la protesta contra ella. La explotación del hombre por el hombre es un mundo sin corazón, una situación sin espíritu. En lugar de cifrar sus esperanzas en una vida mejor, en la lucha por la transformación del mundo real, los pobres encuentran consuelo en la fe, el suspiro de la criatura oprimida. Pero para Marx es un consuelo ilusorio. Para ser realmente felices, los oprimidos deben cambiar esta realidad por otra que no necesite ser encubierta con ilusiones. Desde un punto de vista funcionalista, la religión es un sistema de creencias que guía las prácticas de los seres humanos. Establece, además, una serie de preceptos morales necesarios en la actuación diaria. Estos preceptos son particulares, esto es, válidos solo para sus seguidores. La religión, como el conjunto de creencias y prácticas que adoptan los miembros de una comunidad y que incluye una serie de símbolos a los que veneran, rinden culto y están relacionadas con lo sagrado. De acuerdo con Durkheim, una religión es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas. Toda sociedad posee todo lo necesario para suscitar en sus miembros la sensación de lo divino, simplemente a través del poder que ella ejerce sobre ellos. Es difícil encontrar alguna sociedad sin religión porque es una de las instancias que permite acercarse al mundo, esto es, percibir
e interpretar el entorno natural y social. Permite que la persona crea en algo que la vida tenga sentido para sus actuaciones que puedan verse gratificadas por algo o por alguien que está por encima de todos. Posibilita la cohesión de sus creyentes. La religión es también una guía para la acción, tanto en las situaciones rutinarias como en aquellas extraordinarias. La sociología comprensiva recogió la mayoría de las afirmaciones marxistas acerca del cambio social, pero otorgó preferencia a factores de orden ideológico. Weber pensó que la religión y los valores juegan un papel tan importante como la organización de la producción en la conformación del orden social y que los cambios en esa esfera son decisivos. Esta idea está plenamente desarrollada en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Al igual que Comte y que Marx, Weber pensaba que al estudiar el proceso social en una perspectiva amplia, se verificaba una evolución y en este caso hacia una mayor racionalización, de que la burocracia era un ejemplo, porque opera y está organizada de acuerdo con criterios científicos de efectividad. Sus cuadros son seleccionados y preparados obedeciendo este principio, como pasa en las grandes religiones del mundo contemporáneo.